Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Qué bueno. Gracias a Dios. ¿Están contentos? ¿Sí? Solamente en el Señor, ¿verdad? Gracias a Dios. Bueno, vamos a abrir la Biblia, hermanos. Vámonos directo a Colosenses, por favor, hermanos. Me parece que habíamos visto un versículo de Colosenses la vez pasada también. Ahora vamos a ver Colosenses capítulo 4. Colosenses 4, versículos del 2 al 4. Por favor, hermanos. Colosenses 4, del 2 al 4. Vamos a hablar del misterio de Cristo. Voy a darle lectura, hermanos. Si gustan acompañarme ahí con su vista, y luego también, si me ayudan, hermanos, por favor, a orar para que Dios nos ayude en esta mañana. Colosenses 4:2 dice así: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Amén. Vamos a orar, hermanos, por favor. Gracias, Señor, por esta hermosa mañana, Señor, por habernos dado la bendición de estar aquí, Señor, reunidos con nuestros hermanos, con nuestro pastor, con los líderes de esta bendita iglesia Gilgal. Gracias, Señor, porque nos has dado una vez más tus misericordias. Han amanecido para nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque son eternas, son para siempre. Y cada día tenemos siempre la certeza de que el día de mañana tus misericordias amanecerán. Y aún si nos llegáramos a ir, Señor, qué grande misericordia es estar contigo, Señor, y no en el infierno condenados por nuestro pecado, sino habiendo sido salvados por la sangre de Cristo, tu Hijo Jesucristo, tu Hijo amado, y habiéndonos dado ese regalo de la salvación, ese don, bendito Dios. Gracias, Señor bendito, por tu bondad y misericordia. Ayúdanos en esta mañana, Señor, a meditar en tu palabra. Danos a cada uno, Señor, de lo que necesitamos, de acuerdo a nuestra necesidad. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo para que nos ayudes, nos bendigas y nos fortalezcas. Amén. Los colosenses tenían un problema en particular que me parece ya lo habíamos comentado la vez anterior. Era un problema parecido, similar al de los Gálatas también. Falsos maestros introduciéndose en la iglesia, ¿verdad? Gente que torcía la palabra de Dios, en el caso de los Gálatas de una forma, judaizando. En el caso de los colosenses, de otra manera distinta, ¿verdad? Añadiéndole y canalizando la palabra de Dios o el evangelio del Señor hacia las doctrinas mundanas, filosofías huecas, vanas sutilezas, como el apóstol Pablo las llama. Había personas que enseñaban, falsos maestros, que enseñaban la palabra de Dios o usaban como excusa la enseñanza de la palabra de Dios para poder enseñar todo aquello en lo que ellos creían, lo que ellos pensaban.
Y pensaban también, y eran admirados por muchos de los hermanos de Colosas, pensaban también que lo que ellos estaban enseñando era un gran misterio, algo que no cualquiera podía conocer, sino que solamente los iniciados, los ciertos intelectuales, ciertos maestros, ¿verdad? Seleccionados o selectos, solamente ellos podían conocer esos misterios, esas verdades, entre comillas verdades, porque eran mentiras, la verdad que eran mentiras. Solamente ellos podían enseñar, es lo que pensaban, y muchos caían en esa trampa de Satanás. Admiraban a aquellos hermanos que enseñaban, falsos hermanos obviamente, los admiraban, los veían con gran admiración por toda esa sabiduría, a fin de cuentas mundana, vana, que fue originada en el corazón perverso del hombre, presentada como el Evangelio del Señor. Tenían ese grave problema, hermanos. El apóstol Pablo estaba muy preocupado por esto, y en esta epístola se deja ver también esa gran preocupación de parte del Espíritu Santo de Dios, redarguyendo, convenciendo al apóstol Pablo de que era necesario hablar de estas cosas en la iglesia del Señor, ahí en Colosas. Entonces, ya concluyendo en este capítulo 4, el apóstol Pablo les habla de algo muy maravilloso, muy hermoso, que no tiene comparación con nada de lo que el mundo pueda dar. Les habla de un verdadero misterio, de una verdadera enseñanza profunda, que solamente lo profundo de Dios puede ser escudriñado por el Espíritu Santo de Dios, que nos fue dado a cada uno de nosotros. Y nadie que tenga, o nadie que no tenga el Espíritu Santo de Dios puede andar o puede disfrutar de este misterio, del misterio de Cristo. Aquí dice el apóstol Pablo en el versículo 3, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Primero, hermanos, creo que debemos saber que este misterio es algo espiritual. No tiene nada que ver con la inteligencia humana, no tiene nada que ver con el intelecto, con la sabiduría, filosofía, la ciencia. No tiene nada que ver absolutamente, sino todo lo contrario. A los sabios de este mundo, a los filósofos, a los científicos, dice la palabra de Dios que les fue cerrado el entendimiento. Y a quien agradó que la palabra de Dios llegara a sus corazones, a quien le agradó Dios fue a nosotros lo vil y menospreciado del mundo. A nosotros que nos fue dada la mente de Cristo, es decir, nos fue dado el Espíritu Santo de Dios. Y por eso ahora nosotros podemos escudriñar la palabra, podemos escuchar, hermanos, este maravilloso misterio de Cristo, y lo pudimos entender espiritualmente, acomodando lo espiritual a lo espiritual, que eso es el trabajo del Espíritu Santo de Dios. Lo pudimos discernir, ese misterio, hermanos. Si no hubiera sido así, no hubiéramos creído en el sacrificio del Señor, que fue el que nos salvó de la perdición eterna del pecado. Y podemos ver ahí, hermanos, en el versículo 3, dice el apóstol Pablo a los colosenses, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Este asunto del misterio de Cristo, hermanos, como ya lo mencionamos, es un asunto espiritual. No puede resolverse de otra manera, no puede predicarse de otra manera más que espiritualmente. Por eso es necesario, hermanos, que oremos,
que oremos para que la gente pueda conocer al Señor Jesucristo. Es necesaria la oración porque es un trabajo del Espíritu Santo de Dios. Nosotros no convencemos a nadie de que se salve, hermanos. Nosotros no podemos disuadir a una persona tirándole un rollo, hablándole el mayor conocimiento que yo pueda tener y decir, yo que conozco más de la Biblia tengo más posibilidades de salvar a más personas compartiendo el Evangelio que una persona que casi no conoce nada. No tiene nada que ver con eso, hermanos, porque tú puedes compartir tu fe, tú puedes, aunque hayas iniciado, hermano, en el Evangelio, aunque tengas poquito, aunque sepas poquito de la palabra, pero sabes lo más valioso, sabes la joya de las doctrinas, la joya de la palabra de Dios, que es el misterio de Cristo, el Evangelio de Dios. Ya lo conoces, lo entendiste en el momento que escuchaste el Evangelio, en ese momento que te fue predicada la palabra de Dios y que te dijeron que Cristo murió por ti para perdonar tus pecados, que la sangre de Cristo fue derramada en la cruz por ti, para que pudieras salvarte, para que pudieras ser lavado de tus pecados, para que pudieras nacer de nuevo. En ese momento tú lo entendiste porque te fue dada la sabiduría de Dios, porque te fue dado el Espíritu Santo, fue el que te ayudó. Eso explica que muchos, hermanos, muchos a los que también les ha sido predicada la palabra, la misma palabra de Dios, muchos no han creído. Tal vez cuando a ti te predicaron, había más gente ahí a tu alrededor. Tal vez cuando te predicaron fue de persona a persona, uno a uno, cara a cara. Tal vez ibas con otra persona más y esa otra persona no creyó y tú sí creíste. Tal vez los que te rodeaban no creyeron, pero fue porque a ti te fue mostrado, a ti te fue dada la bendición de que te fue mostrado ese misterio. En ese momento te fueron abiertos tus ojos y pudiste ver al glorioso Señor Jesucristo viniendo con gloria a tu vida para salvarte. ¿Tú entendiste eso por el Espíritu Santo de Dios nada más? Tal vez la persona con la que estábamos, tal vez era más inteligente que nosotros y no quiso creer, porque no es una cuestión de inteligencia, no es una cuestión de preparación académica, es una cuestión de que sea la voluntad de Dios, de que el corazón de Dios sea conmovido y que tenga misericordia de nosotros. Y en ese momento el Espíritu Santo de Dios nos muestra su palabra. Y es por eso, hermanos, que es un asunto espiritual. Es un asunto espiritual el misterio de Cristo. Al contrario de lo que esos falsos maestros, de una forma contraria a la manera en la que esos falsos maestros lo manejaban, de una forma filosófica, científica, la más llamada ciencia, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, es un asunto espiritual. Puedes compartir tu fe. No importa, iba a decir no me importa, no importa si eres joven, si eres un niño, no importa si tienes poquito en el Evangelio, puedes compartir tu fe. Puedes ser usado grandemente por el Señor. Si tan solo abres tu corazón para decirle a la gente lo que Cristo hizo por ti. Es lo que muchos están esperando escuchar. Y si alguien, porque muchos tienen miedo de compartir su fe, porque tienen miedo de que salga algún picudo por ahí, ¿verdad? Que le haga preguntas de la Biblia que no pueda conocer. Muchos tienen miedo de eso. Pero si una persona, hermanos, toma esa actitud de estar cuestionando con su ateísmo la palabra de Dios, entonces no vale la pena, hermanos, estar ahí perdiendo el tiempo discutiendo, porque nosotros no vamos a persuadir a nadie. Es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, si el Espíritu Santo de Dios te está mostrando que continúes predicando la palabra, continúa predicando la palabra a esa persona.
No le hagas caso a sus preguntas intelectualoides. No le hagas caso a sus preguntas ateas. Solamente escucha la necesidad de esa persona, la necesidad que Dios puso en tu corazón para que tú le digas que Cristo murió por él, por esa persona. Y en su momento esa semilla que tú sembraste en el corazón de esa persona va a dar fruto. Puede ser usado grandemente por el Señor. Empieza a sembrar semillas, semillas de la palabra en los corazones. Y te vas a sorprender de la multitud de personas que se salvaron gracias a que Dios te usó a ti. A ti que te menosprecias tanto porque no conoces mucho de la palabra. A ti que te menosprecias tanto porque acabas de iniciar en el evangelio o porque eres muy joven. No tienes idea de todo el fruto que vas a encontrar allá en el cielo, que tal vez ahorita no lo veas. Pero como es un asunto espiritual, ese fruto tú lo vas a ver. Todo el trabajo que se ha hecho aquí en esta iglesia no ha sido en vano, hermanos. Todo ese trabajo de escuelas bíblicas, todo ese trabajo de predicar el evangelio, de ir a los lugares donde nadie va, no ha sido en vano. Nos vamos a sorprender como iglesia, hermanos, como la iglesia Gilgal, cuando entremos a la presencia de Dios y veamos todo ese fruto que salió de esta iglesia y de cada uno de nosotros, hermanos. Pero necesitamos ver las cosas con fe, no por vista, sino por fe, sabiendo que vamos a recibir esa recompensa de ver el fruto allá en el cielo. Comienza a sembrar la palabra, un folleto. Comienza a sembrar una palabra, cualquier palabra. Tal vez has visto que tu compañero o compañera de trabajo, por más que le hablas del evangelio, como que se ve como que no le cae el 20, ¿verdad? Como que no hace clic. Y por más que le explicas, no lo entiende. No te des por vencido. Sigue orando por esa persona. Sigue hablándole. Busca la ocasión y pídele a Dios la ocasión de que se dé la conversación para que le des la palabra. Tal vez en un momento le des un versículo de los Salmos para alentar su corazón. Eso también es una semilla que está sembrando en su corazón. Tal vez en un momento haya la ocasión de decirle a la persona que se siente miserable por algo que hizo, decirle que Cristo puede limpiarle de sus pecados con su sangre preciosa. Y si has estado orando por esa persona, porque aquí dice también, dice orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Es necesario que oremos, hermanos, para que Dios abra puerta para la palabra. Puertas del corazón, puertas de los hogares y puertas de las ciudades también. El apóstol Pablo fue, hermanos, creo yo que fue el más grande de los misioneros, de los apóstoles, de los evangelistas. Hizo un trabajo inmenso, enorme, pero dice el apóstol Pablo, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Él reconocía que era Dios el que hizo algo grande en su vida. No él, sino Dios. Dios te puede usar así a ti también. Y el apóstol Pablo, hermanos, tenía necesidad de llegar tanto a casas. Ahí en el libro de los Hechos podemos ver que dice ahí que enseñaban la palabra en las casas también. Tanto en las casas como de persona a persona, uno a uno. Así como también el apóstol Pablo tenía la necesidad de entrar a ciudades, así como la ciudad de Colosas, como en Tesalónica cuando entró, hermanos, el apóstol Pablo, 10 años antes de que hubiera escrito esta epístola de los Colosenses. El apóstol Pablo entró a Tesalónica, llegó a las sinagogas a predicar el evangelio con sus, ¿cómo se dice?, compatriotas judíos que habían levantado sinagogas en esos lugares de Tesalónica. Llegó a predicar ahí y algunos creyeron, pero se levantó tanto el furor del enemigo, del diablo, que muchos se levantaron contra el apóstol Pablo,
lo sacaron de esa ciudad y tuvo que irse de ahí, junto con Silvano y Timoteo, o sea, Silas. Tuvieron que salir de ahí. Sus amigos Silvano y Timoteo lo acompañaron. El apóstol Pablo tenía necesidad de que le fuera abierta puerta de las ciudades, de los países, pero también de los hogares y de los corazones. Por eso es necesario que oremos, hermanos, por las personas, porque como ya lo hemos dicho varias veces en este tiempo que hemos estado aquí, es un asunto espiritual, le pertenece a Dios, le pertenece al Espíritu Santo de Dios, y nosotros solamente somos instrumento. Por eso es necesario que sea abierta puerta para la palabra. Dios, hermanos, es quien abre puertas que nadie más puede abrir. Dios abre y nadie puede cerrar. Cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Aquí, hermanos, en este mundo, dice la palabra que hay un príncipe, que es el príncipe de la potestad del aire, de las tinieblas, el diablo. Él reina en muchos corazones, reina en muchos hogares. Dice Efesios capítulo 2 que ese espíritu es el que opera en los hijos de desobediencia, y operaba en nosotros cuando no habíamos creído en el Señor Jesucristo. Por eso es necesario que oremos, hermanos, porque es un asunto espiritual a tal grado que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad, o sea, contra los ejércitos de Satanás, que no quieren que nadie, ninguna persona más se salve para que le dé adoración a aquel que hirió a la serpiente antigua en la cabeza, una herida de muerte, que ya solamente está para ser condenada y echada al lago de fuego eternamente. Satanás y sus ángeles caídos no quieren que ni una sola persona le rinda honor al Señor Jesucristo. Por eso están luchando para no dejar ir, para que no se rompan esas cadenas del pecado. Es por eso que es tan difícil para una persona compartir la palabra uno a uno y que la persona entienda el evangelio, porque se necesita un trabajo espiritual de orar por ellos, hermanos, para que Dios abra la puerta del corazón de esa persona, para que Dios toque el corazón de esa persona con el Espíritu Santo de Dios, y de dar a conocer, dice aquí, hermanos, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Es un misterio, hermanos, el misterio de Cristo, porque desde el principio de los tiempos se había dado esta promesa de que iba a venir el Mesías, de que iba a venir a salvarnos de nuestro pecado. Hay un comentarista que dice un comentario que tenemos la libertad de no aceptarlo, ¿verdad? Es un comentario a fin de cuentas, pero me gusta mucho cómo lo maneja, cómo lo plantea. Él dice que desde que Eva incluso esperaba al Mesías. Dice que Eva pensaba que cuando vino su primer hijo, pensaba que él iba a ser la simiente de la mujer. Imagínense, hermanos, desde cuándo se espera al Mesías para restaurar a la humanidad. El mismo Abraham recibió la promesa de que de su simiente iba a venir la salvación de las naciones, para que fueran restauradas a su condición original, alabando a Dios sin pecado, limpiados completamente. En esa condición estamos ahorita nosotros, hermanos. El Señor ya nos limpió, ya regresamos, tal vez todavía no por completo, porque seguimos en un cuerpo con una naturaleza pecaminosa, pero ya fuimos limpiados de nuestro pecado. Ya podemos estar en comunión con Dios, sin ser condenados, sin morir en el intento, sin caer muertos por la santidad de Dios.
Ya podemos entrar al lugar santísimo, hermanos, de su presencia. Fue un misterio durante muchos siglos en la humanidad y para el pueblo de Dios sobre todo, porque nadie sabía del pueblo de Dios de qué manera iba a venir el Mesías. Absolutamente nadie. Solamente podían acariciar la idea de cómo iba a ser. Los profetas quisieron ver estas cosas, dice el apóstol Pedro. Los ángeles anhelan ver esas cosas, pero no las pueden ver. Solo a nosotros nos fue dada esa oportunidad, hermanos. Nosotros, seres humanos con una condición caída, nos fue dada la oportunidad de conocer la salvación en persona, que es el Señor Jesucristo. Ese misterio, hermanos, no se reveló hasta que el Señor Jesucristo vino a nacer aquí al mundo. Creció, llegó a sus 30 años, comenzó su ministerio y se empezó a revelar aquel misterio. Pero a muchos no les fue dado ver esa revelación de ese misterio. Como muchos fariseos, escribas, muchos líderes, sacerdotes, no lo pudieron ver porque estando frente a ellos no quisieron creer. Su corazón estaba endurecido. Aún así, hermanos, ese misterio para ellos seguía siendo un misterio. Para muchos otros no. Como por ejemplo para el apóstol Pedro, cuando el Señor Jesucristo preguntó: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y el apóstol Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le fue mostrado a él ese misterio de una forma progresiva. Le fue mostrado porque todavía había cosas que no entendía, pero gracias a Dios ya le había sido mostrado que Él era el Cristo, que Él era el que se había esperado durante siglos. Por eso era un misterio, hermanos. Un misterio es algo que está velado, algo que está detrás como de una cortina que no se puede ver. Y a aquel que le fue dada la oportunidad de que fueran abiertas ese velo, fue a cada uno de nosotros, hermanos, y a todos los que en todas las épocas han creído en el Señor Jesucristo. Fue un misterio, pero ahora ya para nosotros no lo es. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Tal vez te estás preguntando, pero ¿por qué dice el hermano que es un misterio, verdad? Para nosotros ya no lo es. La misma palabra que le fue predicada a otras personas también nos fue predicada a nosotros, pero a ellos no les fue abierto el entendimiento. Los mismos fariseos, escribas que condenaron al Señor, vieron al Señor crucificado, o sea, vieron físicamente el sacrificio de la salvación. Nosotros no lo vimos, nosotros creímos sin ver. Ellos lo vieron y no creyeron. A nosotros nos fue mostrado ese misterio, hermanos, porque cuando nos fue predicado el Evangelio, escuchamos que Cristo murió por nosotros. Mucha gente sabe eso. Mucha gente sabe que Cristo murió por la humanidad. Mucha gente sabe, sobre todo cuando es las celebraciones, ¿verdad?, de lo que se llama la Semana Santa, pasan muchas películas acerca del Señor Jesús. Y ahí pasan muy claramente la pasión de Cristo. Pasan muy claramente lo que hizo Cristo por la humanidad. Pero la gente lo sigue viendo como eso nada más, como una información. Pero a nosotros esa información, esa noticia nos hizo clic en el corazón. Esa noticia, hermanos, alumbró nuestro corazón, las tinieblas de nuestro corazón. Por eso ahora ya conocemos al misterio. No quiero que te quedes con la idea de cuál será ese misterio. Sencillamente es que a ti ya te fue mostrado que Cristo te salvó, que Cristo murió por ti y por eso estás aquí. Y por eso le rindes honor al Señor Jesucristo. Por eso alabas a Dios. Por eso le obedeces. Por eso buscas su palabra. Porque ahora ya te fue mostrado a ti que Cristo es el Señor, que Cristo es el Salvador y que no hay otro nombre dado a los hombres aquí en la tierra en que podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo. ¿Cuál es la tarea que tenemos, hermanos? Sabiendo que ya a nosotros nos fue revelado ese misterio, buscar que otros también les sea revelado ese misterio, buscar que otros también
alaben a Cristo, proclamen el Evangelio del Señor, las buenas noticias, porque al proclamar las buenas noticias no solamente estamos llevando a la gente a que se salve, sino que cuando tú proclamas las buenas noticias, también le estás rindiendo alabanza al Señor Jesucristo. También estás mostrando que no te avergüenzas de Él, que estás orgulloso de tu Señor. Esa es la tarea que tenemos nosotros, hermanos. Pero no se olviden, no nos olvidemos, como esta palabra lo dice, que oremos para que Dios nos abra puerta, para que Dios le abra puerta a nuestro pastor, que a veces anda fuera de la ciudad predicando el Evangelio también. Porque aquí el apóstol Pablo les pidió a la iglesia de Colosas que oraran para que Dios le abriera puerta a él, a los santos, a los líderes, a los que predican el Evangelio, pero también a toda la iglesia, porque todos, hermanos, tenemos esa responsabilidad de llevar el Evangelio a las ciudades, a los hogares y a los corazones. Amén, hermanos. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor. Gracias por tu palabra, porque nos has dado el día de hoy el alimento, Señor. Ayúdanos a que con nuestras acciones podamos llevar el Evangelio a las personas, Señor. Ayúdanos a ser diligentes en la oración, Señor, a no desmayar, a seguir con esa responsabilidad que tú nos diste, Señor, de orar para que sea abierta la puerta por parte tuya, para que tú seas quien abra las puertas de las ciudades, de las comunidades, de los hogares y de los corazones, Señor bendito. Danos, Señor, ese fuego de tu Santo Espíritu, Señor, que nos encienda en un avivamiento, Señor, para que podamos continuar sin desanimarnos en esta tarea tan hermosa y que no es en vano de predicar tu Evangelio a las personas que no te conocen. Gracias, bendito Señor, por tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo, amén.